Hechos capítulo 17, leo el verso 19. Gracias, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Está hablando de Pablo, de Silas y de Timoteo, que fueron llevados a este lugar, y Pablo estaba exponiendo, hablando la palabra, y le preguntaron entonces, y la pregunta es: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Quiero meditar junto a ustedes bajo el tema: ¿qué nueva enseñanza es esta? Que era lo que le preguntaron a los hombres que llevaron a Pablo consigo al Areópago, y le preguntaron entonces qué clase o qué nueva enseñanza que trae es esta. Bajo ese tema quiero meditar teniendo en mente algunos versos de este capítulo 17 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Si observamos a Pablo en Atenas, cuando se nos narra aquí en la palabra del Señor, el apóstol fue a esa ciudad y no fue solo, sino que pidió que fueran consigo Silas y Timoteo. Lo dice en el verso anterior al que está marcado en su palabra, allí en la Biblia, el verso 15, hace mención de que pidió también que fueran ellos y se acercaran a esa ciudad. Y observando entonces, la ciudad era un centro literario del antiguo mundo, y el apóstol fue entonces a esa ciudad, y que estaba cargada y llena de idolatría. La ciudad de Atenas, ahora vamos a observar algo, había una idolatría muy grande. De hecho, expresiones como por ejemplo esta: es más fácil encontrar un Dios, ponga Dios con minúscula, que un hombre, eran refranes de la ciudad de Atenas. Es más fácil encontrar a un Dios que a un hombre, porque eso era un lugar con mucha idolatría. Dice también otro refrán que se oía muy en esos lugares: prácticamente toda deidad falsa adorada en el mundo se podía encontrar en Atenas. Era el origen de todas las cosas, y allí, hermanos, había idolatría por doquier. Hace poco se celebraron los Juegos Olímpicos, tiene su base también en estos lugares, y algunos cristianos se sorprendieron por lo que sucedió. Todos nos sorprendimos, pero ¿qué esperábamos? ¿Que se predicara el Evangelio? No se iba a predicar el Evangelio. Son lugares de idolatría, donde si miramos el origen de todas las cosas y cómo llegó al tiempo de hoy, es lo que sucede y es lo que encontramos. Claro, el mundo entero hoy va en contra de los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Se desmerece el Evangelio y se le quiere quitar autoridad de la palabra. Ahora, qué bueno que hubo un Pablo en Atenas, y qué bueno que hay un ciudadano en la tierra, tal vez donde estemos nosotros, para poder compartir una nueva enseñanza. Gloria a Dios. Compartir algo diferente, algo distinto. Cristo tenía que ser presentado en esa ciudad que por sobre todas las cosas tenían mucha inquietud de buscar algo. Constantemente en la ciudad estaban buscando algo nuevo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es lo nuevo que podemos obtener o hay para oír? Ellos querían oír algo nuevo siempre. De hecho, era una ciudad que había muchos filósofos, personas también con conocimiento, preparadas en muchas áreas. Pablo va a hablarles a ellos. Y ahora observaremos cómo va a entrar para hablarles a ellos. ¿Cómo entraríamos nosotros a un lugar lleno de idolatría para hablarles a ellos el mensaje del Señor? ¿Cuál sería la estrategia que usaríamos en el Señor para darle a conocer el mensaje de Dios?
Si usted va condenando a todo el mundo al infierno, hablando de la idolatría que allí había y de todas las cosas malas, de seguro que las puertas serían cerradas. Pablo buscó en Dios las palabras apropiadas, el momento, pero fue. No se gozó en Atenas en cuanto a la libertad de su espíritu. No fue como mero visitante a conocer algo de antigüedad, sino que fue con un propósito de anunciar la palabra del Señor. Ahora me gustaría entrar en algunos detalles para ver entonces que en ese lugar Cristo es ver al Señor en el cumplimiento de, en primer lugar, el deseo intelectual. Para esa persona también estaba el Señor. Cito unos versos de Hechos 17, verso 17 en adelante, para ir refrescando la historia bíblica. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Gloria a Dios. Pablo va a entrar a la ciudad con el deseo de hablarle del Señor. ¿Y dónde va a ir a hablar? Bueno, va a hablar en la sinagoga. Esos lugares que eran específicos para la proclamación o la enseñanza de la palabra de Dios. Había una diferencia en lo que es sinagoga y templo. No entramos en detalles en esta hora, pero entre los principios que había también de diferencia estaba la enseñanza. Se iba a instruir. En la sinagoga iban a aprender a ver qué era lo que se escuchaba o el predicador de la oportunidad. Jesús entró en muchas sinagogas y también entró en el templo. Ahora, Pablo entraba cuando llegó a Atenas a sinagoga, pero no se quedó solamente en ese lugar para predicar el evangelio, sino que también lo hacía por las plazas, por el mercado. A veces pensamos que el único lugar para hablar de Cristo es la iglesia, y es un grave error. Aquí venimos a adorar al Dios que tenemos en común. Claro, es poner la palabra para ser instruido, fortalecido, ministrado, pero sabe que la necesidad más grande se encuentra en las plazas, se encuentra en el mercado, se encuentra afuera, donde la gente necesita oír un mensaje diferente al que está oyendo actualmente. La gente escucha mensajes por doquier, pero cuando algo nuevo está pasando, la gente presta oído. Eso no lo había oído antes. ¿Qué es? ¿Qué significa? Nunca había oído algo similar. Vamos a detenernos en poder escuchar algo nuevo. El evangelio son buenas noticias, nuevas buenas de salvación. Es un mensaje de parte de Dios para el hombre. Por lo tanto, entonces Pablo estaba anunciando la palabra en sinagoga y en el mercado. Los filósofos discutían entre sí diciendo, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Y este palabrero qué está diciendo? ¿Qué son todas estas palabras que utiliza? ¿No ha escuchado o no lo ha dicho usted en algún momento? ¿Y este palabrero qué está diciendo? ¿Qué está hablando? Vamos a prestar atención a ver qué es lo que dice, qué es lo que está hablando. Tal vez tenga algo nuevo que decir. Gloria al Señor. Y ellos estaban esperando y confiaban en que algo nuevo les estaría hablando, porque eran muy expectantes a lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Esa expresión se utilizaba muy a menudo. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, surgen varios problemas, entre otras cosas, cuando alguien está expectante siempre a algo nuevo. Nosotros creemos en lo nuevo
porque en verdad cuando llegamos a oír la palabra de Dios fue para nosotros algo nuevo y Dios se está revelando constantemente a nosotros. Pero el tema a veces cuando eso nuevo lo sacamos del contexto de la palabra de Dios, de la Biblia. Todo lo que podamos nosotros tener presente se filtrará a la luz de la misma palabra. Si es algo nuevo y no pasa por la Biblia, no sirve. Es decir, si el filtro no es la misma Biblia, no sirve. No me vengan o no pueden venir con novedades, cosas nuevas que a veces vislumbran a la misión o la mirada de alguien. Se ve como bonito, como lindo, como atractivo, pero no tiene un fundamento. Ahora Pablo venía a hablarle la palabra de Dios. Pablo venía entonces a presentarle el Evangelio. Atenas era entonces el centro de los filósofos del mundo. Estaban los epicúreos, los estoicos, entre otros. Dice allí la palabra del Señor, y hablando un poco de los epicúreos, buscaban la felicidad en el placer de la vida. Ellos querían disfrutar, y su filosofía era que todo lo que la vida podía darle, eso era felicidad, placer de vivir. Tenemos, disfrutamos, y es lo todo. Es como el presente, disfruto del momento. Y nosotros en el Señor, tal vez nos hemos dado cuenta que disfrutamos y celebramos la vida, pero no al estilo, gloria al Señor, de los epicúreos, sino que disfrutamos la vida en el estilo de Cristo, en la verdad de Dios. Disfrutamos de lo que el Señor nos ha dado, porque la vida es para disfrutarla. Ahora entendamos que no consta la felicidad en lo que podamos poseer. Yo no soy feliz meramente por lo que puedo tener a mi alrededor o no tener, o por lo que pueda gozar de bienes. Eso no es la felicidad del hombre. He visto personas que han contado con muy pocas cosas, con muy pocos bienes, pero son felices y disfrutan la vida del Señor. Amén. Recuerdo cuando en una oportunidad estaba en mi hogar y yo era soltero, muy joven, quería congregarme y no tenía plata para el culto de esa oportunidad. Y Dios proveyó el medio de mi hogar. Me dijeron, hoy no vas a ir a la iglesia. Dije, no tengo plata para el boleto. Y me dieron 2 boletos, es decir, me dieron el equivalente para ir a la iglesia y volver a la iglesia. Era el hombre más rico de la tierra. Y tenía 2 boletos nada más. Gloria a Dios. Así que la felicidad no consta, hermano, gloria a Dios, en los bienes que uno pueda poseer. Pero esta era parte de esa filosofía que tenían. Y los estoicos buscaban la felicidad en la negación de los deseos. En no satisfacerlo, eso es parte entonces de su filosofía. Es decir que por doquier en ese lugar, en Atenas, querían buscar felicidad, pero no estaba presente Dios. El Evangelio no había sido oído. Había adoración a muchos ídolos. Se adoraba y había muchos altares por doquier. Pero Dios, como tal, no era presentado. La persona de Jesús no había sido llevada a ese lugar. Y Pablo les enseñó acerca de la cruz y de la resurrección de Jesús. Él va a hablarle y hablarle de Jesús y su obra en la cruz. Ese es el mensaje de Pablo. Bueno, él se presenta en varias oportunidades y esa es la meta que él tiene. Cuando le va a hablar a los corintios en una oportunidad, dice, me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. El centro del mensaje es Cristo y su obra en la cruz. Ellos nunca habían oído hablar de eso. Lo bastante profundo para pensar en los filósofos. Para ellos un tema muy profundo. Hablar de Jesús y su obra de resurrección. Pero a su vez también es bastante sencillo para que lo pudiese entender y recibir hasta un niño. Porque eso es el Evangelio. Gloria a Dios. Yo lo puedo recibir por la fe y puedo entender su obra en el Calvario por mí. Lo que Jesús hizo, y eso forma parte de entonces el Evangelio. Se hablaba y se decía que es el Evangelio. El Evangelio es la obra de Jesús en el Calvario.
Un verso lo relata como el poder de Dios, lo sintetiza todo ahí como el poder de Dios, mas el Evangelio es la obra redentora de Cristo en el Calvario. Él obró en nosotros y Pablo va a hablarle a ellos sobre lo que es su obra, la obra de Jesús en el Calvario. Cristo era el intelectual de los intelectuales. Él conocía todo, sin que nadie viniera a hablarle o contarle de lo del hombre. Usted y yo no sabemos del que está al lado nuestro si no nos cuenta su necesidad. Nadie conoce del que tiene adelante o atrás, sino si alguien no le cuenta su necesidad. Ese es el ser humano. Dios conoce de nosotros sin que nosotros le contamos o le contemos de qué estamos pasando o qué estamos viviendo. Eso es lo extraordinario del Señor. Gloria a Dios. Jesús, hermano, gloria al Señor. Allí se presentó en una oportunidad cuando tenía 12 años en el templo a hablar con las personas más entendidas en muchos temas, con sabios, con doctores de la ley. Se puso a hablar el Señor. Conocía a profundidad. ¿Quién le había enseñado todo eso? Si su propia madre, cuando le ve hablar de esos temas, dice que lo atesora en su corazón, diciendo: yo quedo sorprendida, decía María, y su padre atesoraba en su corazón, José, diciendo lo extraordinario de la sabiduría de este niño. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién le habló? ¿Quién lo preparó para esos momentos? Si sus padres no comprendían todo lo que él decía, porque había en Jesús, gloria a Dios, en la persona de Cristo, había entonces, hermano, una revelación de Dios. Él era Dios también y allí estaba conociendo todo. El Señor conoce de nosotros todo sin que nosotros tengamos necesidad de contarlo. Hablaba con autoridad y el pueblo le escuchaba. Jesús se ponía en pie y empezaba a hablar y la gente quedaba cautivada con el mensaje de Jesús. No con otros religiosos de la época, pero sí con el mensaje de Jesús. No necesitó maestro para entender la mente de los hombres. Nadie tuvo que venir a decirle: yo te voy a contar cómo es la mente del hombre. Es compleja la mente del hombre. El ser humano es muy complejo, la mente humana es muy difícil de comprender. El Señor no tuvo necesidad de que nadie viniera a contarle eso. Gloria, porque era conocedor de todas las cosas. Conocía y comprendía la naturaleza humana. El Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 23 en adelante, dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Solamente el Señor. Conocer la necesidad del hombre. A ese Jesús va Pablo a hablarles a esas personas. Al que conoce el estado del ser humano, a ese Jesús le va a hablar, le va a presentar. En esta noche estamos nosotros compartiendo la palabra del Señor y ese Jesús está en medio nuestro. Conoce nuestra necesidad. Sabe por lo que estamos pasando. Nadie le contó nada al que está al lado. Sencillamente el Señor conoce nuestros corazones. Él lo sabe. Sabe por qué usted está viviendo y cómo ha llegado y cuál es la necesidad más grande. No lo que usted quiere, ni lo que yo quiero, sino lo que necesitamos. Que a veces no concuerda con lo que queremos. A veces queremos cosas que en verdad no las necesitamos, pero entonces Dios conoce nuestra necesidad y puede obrar, sin que nadie le diga nada. No hay que contarle nada al Señor, porque Él conoce todas las cosas. Es decir, hermano, Cristo se fue presentado en medio de ellos, gloria al Señor, y en medio de aquel grupo de personas, como el deseo intelectual. Si necesitaban hacer algo o lograr también algún nivel, estaba el Señor para suplir todo y conocer más que lo que conocían muchos de aquel lugar, que había gente muy conocedora. Jesús llegó, Cristo es el deseo entonces de su cumplimiento también religioso. Mire, la palabra del Señor sigue diciendo en Hechos 17:22. Entonces Pablo
puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues él es de quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha dado, y les ha prefijado, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo llega a un lugar a hablarles del Evangelio, donde tal vez muchos no entrarían a hablar del Evangelio. Cuando se nos invita a un lugar de idolatría, a predicar de Cristo, a veces decimos: esto es más bien como para reprender en mi casa y no ir. Recuerdo el testimonio de un hermano que, estando en su casa, sábado por la noche, en ese momento él cuenta que le suena el teléfono y atiende la llamada. Cuando atiende la llamada, se presenta: buenas noches, fulano, ¿con quién hablo? Le dice una voz más pausada, lenta, como detenida. Del otro lado: habla con el cura párroco de la ciudad. Entonces dice: se equivocó de lugar, le dijo. Esto no es una parroquia. Y él dice: no me equivoqué de lugar. Quiero hablar con usted. Y entonces el hermano dice: estamos en grave problema, porque si el cura quiere hablar conmigo, quiere decir que no encontró solución en alguna otra cosa. Y entonces le dice: sí, dígame, ¿en qué puedo ayudarle?, le dijo. Le dijo: quiero que mañana venga a nuestro templo a hablarnos de Jesús. Y él dice: se equivocó. Yo no soy cura ni sacerdote. Yo soy un evangelista. Así que no, se equivocó de llamada. Y le cortó. Es decir, estaba medio casi ya dormido y le corté. Y volvió a llamar. Dice: por favor, no me corte. No me equivoqué en mi llamada. Le estoy pidiendo si usted puede venir a mi iglesia a hablar de Jesús. Y él le dijo: bueno, yo le diría que sí, pero me debo a un concilio y a una organización que tengo que pedir permiso, porque esto no es común. Me dijo: pero entonces, sí. Ahora, si me autorizan, ¿de qué quiere que le hable?, le dijo él. Él dijo: quiero que venga a hablar de Jesús. Y él dijo: ok. Preguntó a sus autoridades. Le dijeron: tú te metes en cada lío, pero si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Al otro día, entonces fue a esa capilla, ese templo, esa iglesia, a hablar de Jesús. Era peor que el Areópago. Eso era idolatría por todos lados, altares a todos lados, ídolos por todos lados. Él dice: yo voy a dejarles a todos quietos y voy a hablar de Jesús. Voy a comenzar a hablar de Jesús. Claro, él dice que en un momento le dijeron: ¿y usted qué opina de María? Y él dijo: María, una mujer santa, usada por Dios, es tremendamente ungida por el Señor, una campesina humilde a quien Dios usó. No como algunas lenguas, y ahí empezó, y ahí comienzo a predicar entonces. Si me dejan hablar de María, ya empiezo a hablar de quién era ella y qué no se logra hoy en las iglesias. Por lo tanto, les habló de Jesús, hizo un llamado y gente recibió a Cristo. ¿Cómo entraríamos a un lugar donde hay mucha idolatría a hablar de Jesús? ¿Sabe cómo lo hizo el apóstol Pablo? Agarra y dice: observo que sois muy religiosos. Observándoles a ustedes, son gente muy religiosa. Y eso es como un halago a alguno. ¡Qué bueno! Se da cuenta que somos religiosos. Gloria. Ahora él no le iba a hablar de religión, pero él no le podía tirar por tierra todos los ídolos. Él tenía que buscar la palabra justa
para hablarles el Evangelio en el momento apropiado. Entonces les comienza de esta forma muy interesante. Dice entonces: observo que soy muy religioso. La razón por la que el hombre es religioso por naturaleza es que fue creado para tener comunión con Dios. El hombre tiene un vacío en su corazón que solamente Dios puede llenarlo. Si me permite ser poético, el corazón es como un puzzle gigante, un rompecabezas, que la pieza que falta, y la he probado con todo, a ver, que llene el vacío de mi corazón, y nada llena ese vacío. La pieza que falta tiene forma de Dios. Cuando Jesús entra en mi corazón, lo completa y se llena. Gloria a Dios. Entonces entendemos nosotros, hermanos, gloria al Señor, que tenemos una necesidad de comunión con el Señor. Que el hombre sea religioso es que es pecador y por lo tanto se siente culpable. ¿Por qué cuando hacemos cosas que no están bien nos ocultamos? ¿Por qué no las hacemos públicamente? Si al fin somos grandes y sabemos lo que hacemos. Nos ocultamos cuando hacemos cosas malas porque sabemos que no están bien. Y entonces hay algo que nos está diciendo: lo que tú estás haciendo no está bien. Gloria a Dios. Cuando alguien va a hacer algo inapropiado, inadebido, trata de hacerlo oculto porque sabe que eso que está haciendo no está bien. ¿Por qué sabe que no está bien? Bueno, la misma Biblia dice, hermano, que Dios ha puesto la ley en nuestros corazones. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, cito Romanos capítulo 2, verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según su razonamiento. Eso que hago está bien o eso que hago está mal. Y tengo una ley escrita en mi corazón. De lo contrario, el hombre haría cualquier cosa. Las leyes de una nación están basadas en la ley de Dios dada por Moisés a Moisés en el monte Sinaí. Amén. Ahí encontramos las leyes que se establecen las naciones: no robará, no hurtará, bueno, todas las cosas. Aun cuando se habla del prójimo, dar falso testimonio, hay un principio basado en la ley de Dios. Cuando el testimonio tiene un peso judicial o un peso de autoridad, se nos presenta la pregunta inicial cuando usted va a dar, si usted va a decir la verdad y promete decir toda la verdad. Porque en verdad eso va a ser muy valioso, el testimonio. Todo principio de ley, de nación, está basado en la palabra del Señor. Por lo tanto, el hombre tiene en su corazón grabada la ley de Dios y nos acusa. Eso que hiciste no está bien. Le mentiste, no está bien. Robaste, no está bien. Fornicaste, no está bien. Adulteraste, no está bien. Eso no está bien. Eso no está bien. Y somos acusados por esa ley que está en nosotros. Dios la ha puesto. Y eso es lo que el hombre tiene la necesidad. Y Pablo dice: yo observo que ustedes son religiosos. Gloria al Señor. Y entonces me doy cuenta que en verdad conocen y tienen inquietudes. Ahora, quiero hablarles y presentarles al Dios que ustedes no conocen. Adoran muchos dioses, pero hay uno que no conocen. Yo vengo a hablarles de ese Dios desconocido para que sea conocido por ustedes. Hay cosas que el mundo no conoce, que necesitan que alguien se las dé a conocer. Al Dios que adoran es ahí, y el altar que estaba con la falta de descripción, al Dios no conocido. El apóstol dice: a él, de ese mismo que ustedes ignoran y no saben, vengo a hablarles y a conocer, y a darle a conocer. El apóstol Pablo sabía de quién le estaba hablando. Nada más ni nada menos que el mismo apóstol Pablo es quien le va a hablar entonces del Dios que ellos no conocen. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1:12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído,
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. El apóstol estaba bien seguro en quién había creído. Cuando vamos a presentar a Jesús, tenemos que estar seguros de en quién hemos creído, que nos vean convincentes, nos vean firmes. No dudar de lo que el Señor está haciendo, no dudar del amor, bondad de Dios, no dudar del poder y la persona de Jesús. Vengo a hablarle de Jesús porque yo lo he experimentado, he conocido al Señor y vengo a hablarle de ese Dios que he conocido, que ha transformado mi vida. El apóstol Pablo va a hablarles en muchas oportunidades y a dar a conocer su testimonio, como les decíamos el viernes, aún siendo perjudicial para él mismo. Porque cuando él venía a hablar de quién era él, de quién era su viejo hombre, él tiene que decir, pero me humilló el Señor. Me hizo entrar ciego a una ciudad. Yo, el prepotente Saulo de Tarso. Yo, el doctor Saulo de Tarso, que entraba a la ciudad de Damasco con autoridades para prender presos a los cristianos, me llevaron de la mano. Ese testimonio no siempre, hermanos, favorece tal vez a la persona según desde qué lugar lo quiera compartir, porque alguien le quiere escuchar el testimonio de alguien que fue transformado, de lo que era antes en el mundo y lo que yo hacía, y mi delincuencia y mi vida, y lo hice esto y aquello. ¿De qué nos vale escuchar todo eso? Vamos a escuchar las cosas que Dios ha hecho ahora en nosotros. Recuerda cuando Dios le libertó al endemoniado Gadareno. Le dijo, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos, no lo que hacías en los sepulcros, no las cadenas que rompiste, no lo sobrenatural de tu fuerza. Ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. El testimonio nuestro es a compartir lo que el Señor hizo en mi vida. Lo que éramos antes. Ya dice la palabra, hermanos, que algunas cosas ni conviene hablarlas entre los santos. Ya nos rescató de allí el Señor. Porque a veces el recordar esas cosas nos hace entrar nuevamente en un proceso. El fin de semana traspasado, hermanos, recordaba yo estando distante que se recordaba en Uruguay la noche de la nostalgia. Y yo venía a pensar, hay cosas que Dios nos dice que tenemos que recordar. Y dice que nos acordemos. Ahora, no podemos decir nosotros que los tiempos pasados y los tiempos vividos atrás fueron mejores que lo que estamos viviendo ahora. Que si dijéramos eso no hablaríamos sabiamente. En los tiempos pasados vienen cosas buenas y malas, como en los tiempos presentes hay cosas buenas y cosas malas. Yo me introducí el otro día con los hermanos para contarles de cosas buenas del pasado y cosas malas del pasado. Las cosas malas del pasado, yo recuerdo que mi abuela tenía que ir a lavar la ropa y se iba al arroyo. Y agarraba una tabla y empezaba a lavar. Y jabón, tenía un latón grande de metal, ponían la ropa ahí en remojo, le ponían una barra de jabón, hacía un poco como de espuma, y ahí guardaba entonces y la tarde seguía lavando. Cuando era muy sucia la ponía así, la tiraba al pasto, y decía, ¿por qué tiraste, abuela, si lo lavaste el pasto? Y lo ponía en el pasto, y entonces ella decía, no, esto para quitarle algunas manchas, en lo que era más fuerte de quitar, y ahí entonces quitaba las manchas, luego la lavaba nuevamente, seguía lavando, hacía un enjuague, otro enjuague, agarraba y colgaba. Ese tiempo era bueno para ese tiempo. Ahora un dedo. Pronto sale y lo cuelga. ¿Qué tiempo es mejor? El tiempo presente es mejor. No siempre las cosas antiguas eran malas. Al presente tenemos cosas buenas. Ahora, cuando la Biblia nos habla de recordar, es de mirar del lugar que Dios nos arrancó a nosotros. La Biblia nos manda a recordar algunas cosas y la Biblia nos manda a olvidar algunas cosas. Por lo tanto, un buen cristiano va a tener un equilibrio frente a eso. Cuando damos el testimonio del Señor y cuando testificamos de lo que el Señor ha hecho y hablamos del poder de Dios, es de contarles a otros las cosas extraordinarias que Cristo ha hecho con nosotros. Vamos a testificarle a otros del poder de Dios. Vamos a hablarle del Evangelio. El Evangelio que es la salvación de Dios para el hombre, para la humanidad.
Pero también le vamos a mezclar en esa presentación del Evangelio, vamos a hablarle, gloria al Señor, del poder del Señor. El Dios vivo está más allá de ídolos, de altares y de imágenes. Él viene a hablarle del Dios que ellos no conocen. Es un Dios vivo y poderoso, que está más allá de los templos que el hombre puede hacer, de las esculturas de imagen que el hombre puede tallar con sus manos. ¿De qué le sirve al hombre cortar un leño, un madero del bosque, tallar una imagen, labrarla y entonces luego ponerle en un altar, en un lugar alto e ir a orarle? ¿No le está orando a un pedazo de madera que ha cortado y ha tallado? O en los mejores casos, sino en otro que comercializó con eso. Gloria a Dios. No está invocando entonces, queriendo invocar a Dios por un lado incorrecto. Pablo dice: Dios que vengo a hablar está más allá de eso. Más allá de los templos, más allá de la figura del hombre, más allá de todo eso está el Señor. Gloria a Dios. De ceremonia. Quiero que ustedes puedan conocer al Señor. Nosotros conocemos a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Él nos ha dado a conocer a su Hijo. La Biblia dice que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Eso es Cristo para nosotros. Camino, verdad y vida. Todo lo que el hombre necesita, eso es Jesús para el hombre. Por lo tanto, entonces, confiar en Cristo, hermano, satisface la necesidad que tenemos nosotros de comunión con Dios. Cuando confiamos en el Señor, satisface, supera toda esa necesidad que tenemos de comunión con Dios. Y que algunos hermanos sin conocerle buscan y por doquier siempre están queriendo satisfacer. El encuentro con Jesús cambia. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Naamán? El encuentro con Jesús cambia en la perspectiva del hombre y realmente conocemos al Dios verdadero sin intermediario, solamente a través de Cristo. En estos días atrás pasado hablaba con una hermana que compartíamos con ella en su hogar, que conocía el Evangelio, que Dios le libró del catolicismo, que llegó al Evangelio, que el Señor ha hecho una obra extraordinaria en su vida, pero que llegó con toda la idolatría de la Iglesia Apostólica Católica Romana. Su hijo me decía, cuando mamá recibió al Señor, transformó su hogar, su vida. Y ella tenía un montón de santos, estampillas por todos lados, pero el Señor transformó su hogar. Al punto tal que lo más duro que hubo aquí en casa era que había un tronco, un árbol que se había tallado la imagen de Jesús. Un artista hizo un trabajo extraordinario y talló la imagen. Mi madre dice, bueno, eso ahora hay que sacarlo también porque eso no honra a Jesús. Cuando uno ha tenido una experiencia con el Señor, entiende, hermano, que es verdaderamente. Conocemos a Jesús, conocemos el camino, la verdad y la vida. Solamente en la persona del Señor. Alabado sea Él. Por lo tanto, entonces también, gloria al nombre del Señor. El Señor es conocido y llegado allí y cumple todos los requisitos para el religioso. Supera las expectativas al Dios no conocido. A Él queríamos hablarle. De hecho, vuelvo y reitero, ya salgo de este punto. Qué extraordinario es poder llegar a hablar del Señor donde quiera que uno ande. No importando si allí hay idolatría. Me acuerdo de una oportunidad de un evangelista, hermano, ahora viene algún testimonio. Le invitaron, fue a una ciudad y la persona que le invitó a la ciudad no le recibió. Él predica el evangelio en una iglesia y entonces no sabía dónde ir, no tenía tantos recursos como para irse a un hotel. Pero entonces una de las personas que estaba en la iglesia nueva, en esa ocasión, muy nuevita la persona, le invita a su casa. Dice, bueno, yo recién estoy llegando. Le dijo, no conozco mucho del evangelio, pero si usted quiere venir a mi casa, tengo mi familia, mi esposo, mis hijos, y tengo un cuarto que si usted quiere, se lo dejo para que usted duerma en esta noche. Y él dijo, está bien. Conoció a su esposo, sus hijos, y llega, hermanos, un lugar, hermano, parecido a Atenas, lleno de idolatría. Lo llevan al cuarto donde él va a dormir, y el cuarto donde él va a dormir tenía imágenes, hermanos, tipo semi-persona, por todos lados,
y su cama ahí. Y dice, ¿dónde voy a dormir? Y él dice, pero es el único lugar que tengo. Entonces agarró, digo, bueno, me sacó el saco, agarró una imagen y dice, permiso señora, tapó una imagen, se sacó otra cosa de vestir, el buzo, permiso, tapó otro santo, lo tapó todo. Por lo menos si me despierto en la noche que vea la ropa, ¿no? No que vea un montón de cosas. Le oró a Dios, le digo, Señor, gracias por el lugar, y descansó en paz. Y llegó y les habló del Evangelio. A veces miramos esos lugares y decimos, yo no entraría nunca. ¿Cómo voy a entrar a ese lugar lleno de pecado y demonios? Que, mire, el Areópago pisaba una baldosa y salían demonios por doquier. Si hablamos de opresión y de lugar de tiniebla, ese es un lugar inapropiado. Y allí fue donde Pablo fue a hablarles, a decirles, vengo de hablarles al Dios que ustedes no conocen. Por eso están en ignorancia. Pero qué bueno que en este tiempo, hermanos, podamos nosotros ser testigos y hablarles a otros del Dios que la gente no conoce. Utilicemos este mes, para usarlo al mes, como un medio por el cual salgamos impactados para hablar de Cristo en todo lugar. En esta noche, hermanos, después terminado el culto, vamos a entregar folletos para que usted se lleve muchos folletos sellados. Creo que los que hay ahí en la iglesia ya alcanzan, si no traeremos más en la semana, para que usted en este mes tenga a su alcance una literatura cristiana. Para que cuando se acerque a hablarle al panadero, al verdulero, al mecánico, en el hospital, en el lugar de estudio, donde quiera, dígale, te dejo esto para que cuando puedas tomar un momento de tiempo y leer. Saben que la gente corre y el tiempo son muy rápido, entonces valoremos el tiempo que ellos tienen o el que no tienen y digámosle para cuando tengas un momento de tiempo. ¿Cuántas cosas leemos tan rápido, no? Ya más electrónicamente, una literatura para darles a conocer a Cristo, a la persona que necesita del Señor. Y sembramos de esta forma la palabra del Señor. Cristo es también el cumplimiento del deseo emocional. Dice la Biblia, y leo allí verso 27 en adelante, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando. Mire, hay algunas expresiones únicas en toda la Biblia aquí. Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho. Me gusta esta expresión porque está hablando de sus propios poetas. Porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo salió en medio de ellos y algunos creyeron juntamente con él, y entonces entre ellos estaba Dionisio y también una mujer llamada Dámaris, entre otros, que también recibieron el consejo de la palabra del Señor. Ahora, la palabra de Dios habla, ya se menciona, hermano, y sugiere en estos versículos que hemos tomado lectura, de alguna manera, hermano, que se podía palpar, gloria a Dios, para encontrarle. Palpar. Aquí donde en el Nuevo Testamento encontramos este término, hermano, que relaciona a los sentimientos. Claro, nosotros hablamos, decimos, si siente a Dios bien, y si no le siente igual, Dios está aquí. Y eso es una gran verdad. Dios no está en base a sentimiento. Hay gente que dice, hoy sentí todo el culto. Yo he visto personas, mire, recuerdo una persona, hermano, que venía cada 2 meses o 3 meses al culto. Y ese culto que venía, hermano, le bajaban ángeles, serafines, querubines, arcángeles. Tenía un culto, hermano, usted lo veía, entraba y lloraba y adoraba. Terminaba el culto y me decía, pastor, ¿qué culto? Ay, me voy. Hasta los 3 meses de vuelta. 3 meses más, que volvía nuevamente y volvía a tener la misma experiencia. Yo desearía que no se le bajaran tantos
del cielo, cosa de que la experiencia fuera más reciente y no pasaran tantos meses. Emocional. En cierta medida, alguien muy emocional, que en el momento en que estaba, bueno, quería, pero luego entonces tal vez como queriendo decir, fue tan bueno lo que recibí, que me da como como el profeta, 40 días y 40 noches, ¿no? Y camino, y camino, y camino. Gloria a Dios. Y allá volvía, y nuevamente, y cuando volvía, hermanos, había que verlo, porque entraba nuevamente en el tercer cielo, sellado, y entraba en esa oración y era un éxtasis que estaba. Ahora, sentir a Dios es bueno, pero no nos movemos por sentimiento. Dios está aquí presente, aunque usted no le sienta, Él está en este lugar. Porque eso es fe, es creer, gloria a Dios, que en medio de dos o tres, a su palabra mismo lo dice, que donde hubieran dos o tres congregados, allí está el Señor. Por lo tanto, estamos creyendo en lo que Dios ha dicho. Si le sentimos y experimentamos, amén, somos emocionales. Y de repente dice, yo estaba en el culto y sentí algo extraordinario. Amén, qué bueno. Forma parte de nuestra devoción a Dios también. Pablo viene a decir, yo quiero que ustedes palpen. De alguna manera puedan sentir a ese Dios que yo vengo a hablarles. Gloria. Era como una experiencia de desafío a ellos. Y yo me imagino, hermanos, que en medio de aquellas personas religiosas con inquietudes espirituales, algunos también dirían, qué bueno, siguen hablando de eso, Pablo. Pablo sabía en qué momento hablar, qué tema, para compartir con ellos y que esa forma entonces el Evangelio pudiera llegar. En las Escrituras, gloria al Señor, encontramos que sin ella el hombre se halla en medio de una búsqueda emocional. La gente va por doquier buscando una emoción del momento. Llega a un lugar y sentí algo extraordinario cuando me hicieron pasar por delante y atravesar el manto babilónico y entonces la sal, y cuando me pasaron el laurel, y cuando trajeron los olivos, y cuando de repente, y ahí comienza, hermano, toda, qué lindo, cómo sentí, cómo experimenté, que sentí algo extraordinario. Cuando me dijeron pase adelante y toque el borde de su manto, y había el mantel del púlpito y lo querían tocar, ¿no? Porque ese era el borde del manto del Señor, y de qué extraordinario, cómo sentí algo que corría por mi vida. Hay gente muy emocional, gloria a Dios. Se suelta una paloma en el templo, hermano, y la gente queda, ay, ¿a dónde va a posar la paloma? Se lleva un cordero se lleva en los brazos en el templo. Todo eso es emoción. Y el culto a Dios no basa en eso. Gloria a Dios. Gente que agarra y está paseándose el arca construida, y entonces vienen los capitanes de general del ejército con las varas pasando el arca por todo el pueblo, y la gente que va pasando el arca cae bajo el poder de la emoción, saltan, brincan, alaban. Gloria. Eso todo emoción. La gente que corre detrás de eso lo va a obtener. Y si eso es todo el culto que tiene a Dios, yo diría, qué pobre de espíritu. Porque en verdad eso no es lo todo. Somos seres emocionales, gloria a Dios. Pero entonces nuestra razón por la cual estamos aquí en el culto es que hemos venido a presentar nuestros cultos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y hemos tenido una experiencia con el Señor. Ahora el apóstol dice, si en verdad se puede palpar, me gustaría que ustedes también lo sintieran. Llegando entonces que si no tenemos las Sagradas Escrituras y buscamos emociones, estamos muy errados. Ahora, teniendo la palabra, cuando recibimos a Cristo por la fe, los sentimientos entonces apropiados van a surgir. Sí, experimenté algo muy bonito. Sentí como que una gran carga se iba de mis hombros, sentí una liberación, sentí paz en mi corazón. Yo puedo contarles que el día que llegué a mi casa después de recibir a Jesús, llegué tarde, y yo cuando llegaba tarde tenía un problema porque ya cerraban la puerta de mi casa y tenían que llamar para que se despertaran algunos. Y ese alguno era mi padrastro, que me recibía con un sermón. Y yo llegué tarde en esa oportunidad, hermanos, pero literalmente, entonces, si se me permite expresar el sentimiento, llegué como en una nube. Para mí era una nube que había aquí conmigo. Entonces cuando golpeé la puerta sentí como que no la golpeé solo. Y sentí como una gran paz en mi corazón.
Gloria a Dios. Y yo dije, no, suceda lo que suceda, de esta nube no me baja nadie. Gloria a Dios. Y entonces mi padrastro abrió la puerta y dice, qué hora de venir, ¿no? Y yo casi digo amén. Gloria a Dios. Pero entonces yo estaba en la nube y quería seguir disfrutando de esa bendición. Por lo tanto, si hablamos de expresión de sentimientos, sí sentimos. Gloria a Dios. Ahora, cuando son guiadas por la misma palabra, sí, direccionadas por el Señor, sentimos algo extraordinario. Dios se manifestó, Dios obró en nosotros. Cristo satisface, hermano, las necesidades emocionales de los que acuden a Él. Cuando tenemos necesidades, el Señor suple nuestras necesidades emocionales. ¿Qué emoción más profunda que el amor de Dios? ¿Qué emoción más profunda, hermano, que llena el alma de gozo? Cuando empezamos a cantar el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y sentimos un gozo, una alegría, un deseo de cantar a Dios. No porque seamos cantantes, somos adoradores, adoramos a Dios. Y entramos a cantar, hermanos, y cantamos, qué gozo siento y siento alegría. Yo he visto personas, hermanos, donde les ha invadido el gozo y alaban a Dios en forma extraordinaria. Con gozo en su corazón. Recuerdo un hermano mayor, él cuando va a ser descendido a las aguas de bautismo hace muchos años, de repente veo a aquel hombre grande, hermano, extra light, XXL, era grande, gloria al Señor por doquier, un hombre que había gozo en su corazón. Cristo había entrado en su vida y de repente, hermano, estaba cantando y palmeaba y decía, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y cantaba, yo miraba cada mano que palmeaba y juntaba la una con la otra. Digo, no se vaya a poner nadie en medio de esas manos, porque va a sentir que con gozo él celebraba su reunión a Dios. Qué emoción más linda llenar nuestra vida de gozo. Sentimos gozo en nuestra alma. Sentimos regocijo en nuestra vida, en gloria del Señor. Qué emoción más linda que ser llenado de la paz del Señor. Que Dios inunde nuestro corazón de paz que sobrepasa todo lo que podemos comprender. Que el apóstol Pablo dice, si quieren que yo le hable de sentimientos, vengo a hablarles también del Dios que ustedes pueden palpar, experimentar en su propia vida. Ese Dios ignorado por ustedes y desconocido por ustedes, pero bien conocido por mí. De Él vengo a hablarle. Gloria a Dios. Y la enseñanza era Cristo y su obra en el Calvario. A menos que el deseo intelectual, hermanos, lo satisfaga Cristo en nosotros, termina en orgullo. A menos que el deseo religioso lo satisfaga a Cristo en nosotros, termina en formalismo. Todo es un ritual. A menos que el deseo intelectual, al menos que el deseo emocional, en nosotros lo termina el Señor, termina todo en fanatismo. Nos volvemos como ciegos, fanáticos, no conscientes de la realidad en que vivimos. Solamente Cristo es lo que nosotros necesitamos a diario en nuestra vida. ¿Qué es lo que necesitaba esta ciudad? A Jesús. Gloria a Dios. Y cuando Jesús fue revelado en esta ciudad, las cosas cambiaron para los que le abrieron el corazón al Señor. Cristo se ha anunciado en esta noche en medio nuestro. Cristo fue anunciado en medio nuestro tal vez desde hace mucho tiempo. Desde el momento en que le abrimos el corazón, las cosas cambiaron. Ahora, Él sigue siendo anunciado y para muchos sigue siendo desconocido. Mas para los que le hemos conocido, la responsabilidad está en anunciar de Jesús a esas vidas. ¿A quién tenemos a nuestro lado? ¿Quién está con nosotros? ¿Qué vecino inmediato, padre, madre, familiar, tío, pariente está al lado nuestro que necesita aún que le podamos hablar de Jesús? El Señor quiere ser una realidad en su vida. Esta es la nueva enseñanza. La enseñanza que algunos han dejado de lado y que una ciudad pagana entregada a la idolatría había dejado de lado. Termino en esta noche diciéndoles que a veces esa enseñanza debe ser puesta aún como centro en las iglesias cristianas evangélicas. Porque la enseñanza del evangelio ha quedado, hermanos, a un lugar. Hoy hay show y se le invita al show de fulano. Hay show y espectáculo. La iglesia no es un lugar de show ni de espectáculo. La iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Un lugar de oración, para invocar su nombre, para adorarle. No para otra cosa que el mundo quiera comercializar. Por eso que aún mismo dentro de la iglesia debe ser anunciado
el Evangelio. Cuando nos preguntan, ¿y qué enseñanza nueva es esa? Es la misma que hemos recibido de nuestro Padre, la cual anunciamos hasta el día de hoy y sigue cambiando las vidas. Si fue bueno ayer, es bueno hoy y seguirá siendo bueno